Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nueva cuenta. Esta materia es Introducción a las Ciencias Sociales, bloque 3. Y bueno, este tutorial es patrocinado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres de Tabasco. Sé bienvenido. Para el bloque 3 vamos a trabajar las interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. Ojo, con mucha atención. Vamos a estudiar 5 interpretaciones. ¿Qué son interpretaciones? Son propuestas, ideas, pues, que un científico social, un teórico, un estudioso, hace para que entendamos mejor cómo es que la sociedad funciona. ¿Ok? Recuerda, son teorías. No es una verdad absoluta, son propuestas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y que nos dan luz para entender un poco mejor cómo funcionamos como sociedad. ¿Ok? Son 5: el positivismo, el materialismo histórico, el estructuralismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Vamos a empezar con positivismo. El positivismo, ¿qué es el positivismo? Es una teoría propuesta por Auguste Comte en Francia en el siglo XIX y tiene una propuesta interesante de ver cómo la sociedad se ha ido desarrollando paso a paso hasta alcanzar un orden positivo. Por eso se llama positivismo. El positivismo no tiene que ver con esto que a veces podemos decir, ¡ay, sé feliz, sonríe! No necesariamente, hoy entendemos el concepto diferente, pero positivismo está enfocado específicamente en el desarrollo de la ciencia. ¿Ok? Para Auguste Comte, la sociedad no es más que, primero, caos, desorden, desarreglo, y con el paso del tiempo, es decir, con el avance de la sociedad, se va convirtiendo en un orden. De hecho, la frase del positivismo es orden y progreso. Para que algo progrese, entiéndase ese algo, un país, una persona, una escuela, tiene que haber orden. El orden es la base de todo. Si hay orden, hay progreso, y si hay progreso, eventualmente ese país o esa persona o esa organización va a estar contenta, va a ser feliz. Para Auguste Comte así funciona la sociedad. ¿Ok? Pasa de un estado primitivo, salvaje, a un estado ordenado, regulado, que lo va a llevar a ser mejor. ¿Ok? Él observa que la sociedad funciona así. Claro, él es del siglo XIX, de Francia, y bueno, ha pasado muchísimos años desde que él propone esto y ya hemos visto que no funciona de la misma manera para todos los países. Pero bueno, esa es una propuesta. Por otro lado tenemos el materialismo histórico. El materialismo histórico es de Carlos Marx. Carlos Marx es un pensador, economista, historiador, filósofo alemán que tiene una propuesta interesantísima de construcción social. Para él, la sociedad no es más que una constante lucha de clases. Los ricos contra los pobres. Y Marx dice, toda la historia de la humanidad, desde que el mundo es mundo, ha sido la lucha constante entre los que tienen y los que no tienen. ¿Ok? Entonces, para él, la sociedad no ha sido más que una constante lucha, una pelea constante por los de abajo subir y los de arriba bajar y estar en constante pugna o pleito. Por eso para él es muy importante que el cambio social se dé a partir de la revolución. Tiene que haber revolución y no hay revolución que no sea violenta. Esta propuesta de Marx fue, por supuesto, muy criticada porque promovía justamente la violencia, y así ocurre en muchos países que tomaron el marxismo o materialismo histórico como bandera para hacer cambios en su sociedad, en donde había, por ejemplo, en las grandes revoluciones que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX, tenían que ver con quitarle el poder a los ricos para que los pobres pudieran gobernar, y Marx tiene una propuesta, dice, ok, no funciona, ninguna de las que hemos vivido, de las etapas históricas han funcionado, ni el esclavismo, ni la sociedad feudal, ni el capitalismo. Lo único que va a funcionar, dice Carlos Marx, es el socialismo. Él es el creador de este concepto socialista que después se transforma en comunismo, hoy tan usado en la política, que habla justamente de una sociedad común en donde todos tengamos lo mismo y donde todos hagamos de todo. Ojo, es una sociedad equitativa,
no igualitaria. Hay una diferencia entre ser equitativo, por ejemplo, tú estudiaste para tu examen, sacas 10, Juanito no estudió, saca 8. Eso es equidad. La igualdad, ¿qué sería? Que por el simple hecho de venir a la escuela los dos tengan 10. Y la igualdad no es justa. ¿Ok? Eso es el materialismo histórico a grandes rasgos. Otra teoría que se llama estructuralismo. El estructuralismo está promovida por Émile Durkheim, el padre de la sociología, un francés que también observa a la sociedad, pero la observa como si fuera un engranaje. ¿Has visto los relojes por dentro, cómo están construidos, con engranes, con piezas? Que cada una de esas piezas son fundamentales para que el reloj se mueva. Así funciona la sociedad según Émile Durkheim. Para este pensador, la sociedad funciona así. Todo tiene que funcionar, todo tiene que estar en su lugar, todos tienen que hacer lo que le corresponde hacer para que la sociedad dé un resultado favorable. Por lo tanto, Émile Durkheim es el que propone que la sociedad tiene que estar organizada o jerarquizada. No todos pueden mandar, no todos pueden estudiar, no todos van a ser campesinos, no todos pueden ser jefes. Debe haber una estructura de orden en donde haya médicos que curen, pero también haya maestros que enseñen, pero también haya obreros que trabajen. ¿Ok? Entonces la sociedad funciona como si fuera una gran máquina. ¿Y qué pasa cuando la máquina se atora? Cuando algún tornillo se sale, cuando hay una pieza rota, la máquina se rompe. Se forza hasta que llega un momento en que esa máquina, entiéndase, sociedad, se va a romper. Y entonces ahí vendría un cambio social, puede ser a través de una revolución, una guerra, una pandemia, que demuestra que la sociedad no estaba funcionando bien y hay que volver a armar esa máquina para que se eche a andar. ¿Ok? Él crea un concepto que se llama anomía. Esta anomía es justamente la falta de correspondencia de un individuo hacia esa sociedad. Ya no me funciona esta sociedad, ya no me sirve, por lo tanto me salgo de ella y quiero crear una nueva. Los líderes revolucionarios justamente son estas personas que ven algo mal, deciden salirse y deciden cambiarlo. ¿Okay? Entonces, ese es el estructuralismo funcional de Émile Durkheim. Por otro lado, tenemos la cuarta teoría, que es la teoría comprensiva. Esta teoría es forjada por un pensador alemán que se llama Max Weber a finales del siglo XIX y como su nombre lo dice, se trata de comprender y no juzgar. ¿Ok? No pretendamos mirar con los propios ojos a otras personas. ¿Ok? Como nosotros lo haríamos, como nosotros lo pensaríamos. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Todas las personas piensan diferente, aunque sean de tu familia. ¿Ok? Entonces, Max Weber, en esta teoría comprensiva, busca primero comprender, interpretar y después explicar cómo es que las sociedades funcionan. ¿Ok? Ya no es una sola sociedad, dice Max Weber, sino hay una multiplicidad de realidades sociales. Te pongo un ejemplo. Esta pandemia no ha sido lo mismo para la gente muy humilde, que tiene que salir a trabajar, que tiene que tomar el transporte público, que tiene que caminar, que tiene que andar de aquí para allá, cuidándose como pueda, a estar en tu casa, con Netflix, con internet, con a lo mejor alguien del servicio doméstico que te hace la comida, a lo mejor en la playa, con tu alberquita. No es lo mismo vivir la pandemia en el lujo que vivir la pandemia en la pobreza, o en la enfermedad, o en un edificio. Imagínate vivir en el piso número 20 y no poder salir, a tener un patio en donde tienes árboles, en donde tienes animalitos, etc. Las realidades se viven diferente. Tus compañeros del salón de clases son 40, son 45, pero no todos viven igual, no todos tienen lo mismo, no todos tienen papá, no todos tienen mamá, son realidades. Por lo tanto, siempre, dice Max Weber, hay que comprender al individuo en su cultura, en su formación, en su contexto. ¿Ok? Te pongo un ejemplo aquí muy claro.
Tú estás acostumbrado a ver las vacas, ¿no? Tabasco se caracteriza por tener ganado. Y ves a las vacas y las vacas sirven para la comida y te comes una barbacoa o vas a la carnicería y pides bisteces, etc. Si estuviéramos en la India y te atrevieras a matar una vaca, irías a la cárcel porque es ilegal. La vaca en la India es un animal sagrado, es la reencarnación de una deidad. Entonces la vaca va caminando por las calles de la India, de Nueva Delhi, por ejemplo, y tú te tienes que hacer a un lado en tu vehículo para no atropellarla. Es un animal, repito, sagrado. Si un hindú viene a México y ve cómo comemos barbacoa o ve cómo comemos bisteces, bueno, enloquece. ¿Por qué? Porque su cultura es otra. Entonces no hay que criticar, no hay que señalar, hay que comprender. ¿Ok? Esa es la teoría comprensiva. Y por último tenemos la teoría crítica, forjada ya a principios del siglo XX, 1930, 1950, por un grupo de pensadores que pertenecen a un lugar que se llama la Escuela de Frankfurt, allá en Alemania, que son pensadores casi todos judíos, que ven cómo la sociedad se ha ido transformando en un monstruo. ¿Por qué? Te lo explico así. La teoría crítica lo que hace es criticar justamente, pero no caer en esta crítica de me gusta o no me gusta. Es una crítica constructiva que busca proponer, que busca crear una sociedad menos insensible. Ellos dicen, bueno, tanta ciencia, tanto desarrollo, tanta tecnología que ha traído guerras, enfermedades, problemas, ricos, pobres, etc. Para los teóricos críticos, específicamente vamos a abordar un personaje que se llama Jünger Habermas, que es un alemán, que justamente dice hay que criticar el sistema en donde vives. No porque te lo dice el maestro, es verdad. Por eso eres un ser individual que puedes elegir, que puedes pensar y sobre todo te invito a siempre cuestionar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién lo dice? ¿A partir de dónde lo dice? Es muy importante tener una visión crítica de las cosas. Nos alimentan constantemente de ideas. Por ejemplo, es que terminando la preparatoria tienes que estudiar la universidad porque si no vas a ser un fracasado. A ver, conozco mucha gente que tiene títulos universitarios y es un fracasado. Y depende de lo que entendamos como fracasado. ¿Sale? Entonces hay que cuestionar también eso. Es que te tienes que casar y si no quiero, y si elijo no hacerlo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Quién lo decide? Si no quiero tener hijos o si quiero adoptar, es un acto de amor también adoptar. Entonces todas estas ideas preconcebidas que nos meten a la cabeza, tiene que llegar un momento en que en ti tiene que abrirse algo y cambiar. Si te gustan, adelante. Pero si no te gusta, hay que cambiarlas. Y la teoría crítica nos ayuda a reflexionar, a pensar, pero sobre todo a proponer y a construir. Espero que con esto te haya quedado claro estas diferentes formas de pensamiento que tratan de explicar la sociedad. No olvides consultar tu guía de estudio y preguntar a tu profesor. Muchas gracias, yo soy el profe Keops. Cuídense, hasta luego.